llama Luz Mania Ceja, de sexo femenino, de 18 años de edad, de nacionalidad boliviana, procede de Cochabamba. La fuente de la historia actual, la paciente está con un cuadro clínico de más o menos una semana de evolución caracterizada por dolor abdominal, inicio súbito. A ver, si te lo en el contexto de un paciente con pancreatitis, ¿cuáles son las? El principal manifestación que podríamos tener en una pancreatitis va a ser el dolor, que va a ser excesividad de la función dorsal, que es el más característico. Y que el cinturón, esto nos puede decir ya datos de una pancreatitis. También que haya tenido náuseas y vómitos en 4 probabilidades. Y también nos podría hablar de que es una pancreatitis aguda que se ha justificado, ya que en el anterior servicio le han realizado el tratamiento médico y no ha mejorado, por lo que ella se encontraría en una fase, en la segunda fase de una pancreatitis, ya que el inicio del cuadro fue hace una semana. Compañero, también es importante recalcar el vómito que fue contenido bilioso de las 4 oportunidades. Eso sería, ¿no?, característico del dolor en epigástrico, el inicio. Lo que me tiene que indicar, si yo estoy en tu examen de grado y te pregunto cuál es tu análisis, doctor, clínicamente parece, por los datos que tiene en el primer cuadro, como lo describen, parece que la paciente sí está cursando con pancreatitis. ¿Por qué? Tienes que defender. Porque tiene un dolor de tipo, que acá dice agresivo, epigástrico, ya un cinturón, dos lumbares, o sea, parece ser un cuadro clínico típico de pancreatitis por la irradiación. Pero hay un dato fundamental. Hay uno que se está viendo, es fundamental para el manejo. El contenido bilioso. No, puede estar asociado, ¿no?, con cólico anterior, cólico biliar, pero hay un dato fundamental. ¿Qué es? La desviación de la El tiempo es fundamental en pancreatitis. Si tú me dices sobre una semana de evolución, tú vas a pensar probablemente por complicación de pancreatitis o otras complicaciones. El tiempo. No lo mismo tratar las 24 horas, 48 horas, 72 horas. El tiempo. Pues claro, si tú me dices por una semana de evolución, te está pasando pancreatitis. Probablemente ya se está autolimitando su pancreatitis. Probablemente no tenga que hacer nada con la pancreatitis. Como que esta paciente, si programamos ya no era pancreatitis, era una cólica. O sea, por eso el tiempo es fundamental, ¿ya? El tiempo de evolución, ya que dicen, si una semana, no, ya pasó la pancreatitis, ¿ya? Pero ojo, puede ir por complicaciones de la pancreatitis, ¿ya? Aunque no otro cuadro añadido. O sea, mucho cuidado al analizar siempre el tiempo. Pancreatitis es fundamental el tiempo. Ya vamos a ver. Los antecedentes personales, lo que nos llamaría la atención sería que tuvo una cesárea hace un mes en el hospital de Pisa y también tuvo hace 3 años. Pero ahí está ahí otra parte. Ahora, o se relaciona tu enfermedad actual con el examen físico. ¿Qué te llama la atención? De los signos, lo que nos llamaría la atención sería la frecuencia cardíaca, ya que está incrementada, y esto se podría deber quizás a una complicación que tenga cardiovascular que haya podido provocar la pancreatitis. ¿Por qué no es cardiovascular? No sería cardiovascular porque la presión arterial está normal. No es respiratorio. ¿Por qué no es respiratorio? Porque también la saturación y la frecuencia respiratoria están normal. Por lo que no se encontraría una complicación evidente. De momento no hay discusión local. No tiene discusión cardiovascular, respiratoria. La taquicardia puede ser un momento con fiebre o dolor, pero es un momento aislado. La taquicardia probablemente es usar, que la vamos a estudiar.
Evidentemente ustedes tienen que correlacionar. Pancreatitis, por ejemplo. Digo, a ver, la pancreatitis se caracteriza por qué? Se caracteriza por altas respuestas inflamatorias. Por lo tanto, una manifestación clínica de alta respuesta inflamatoria es la taquicardia. Dentro de los criterios de SID está la taquicardia, el primer síntoma. Tú escuchas el corazón y está. Tiene pancreatitis, no solamente. Podría estar, digamos, en evolución o secundario por infección superior. Vamos después, ¿qué es lo positivo? Todo está normal, lo que nos interesaría más sería en el abdomen, que está centrífugo expensa del tubo cerebral subcutáneo. Se va a evidenciar la cicatriz interperical de 7 centímetros aproximadamente, que sería la necesaria, y otra cosita que derecha de 4 centímetros, la de la episiotomía. Los ruidos intraéreos positivos están ricos. El abdomen está blando, decisible, dolorosa la palpación superficial y profunda en epigastrio, en el monastrio, y no se encontraron datos de utilización periódica. En el examen físico, ¿qué cuidado tienes que tener? En el examen físico general, en los ojos, ¿qué te tendrías que cuidar? En el interior. ¿Por qué? Puede ser una complicación por el psoriasis que ha producido o que ha instalado la pancreatitis. Exacto. La primera causa de una pancreatitis sería por de origen biliar. Exacto. Y la coreo va de la mano. Y siempre, lo primero es si te dice este paciente está obstruido. Solo el mirar, se dice que está obstruido y es coreo. Entonces la histeria es fundamental. En el abdomen, ¿qué es lo más importante en la cirugía del abdomen? Los ruidos aéreos que el paciente y también ¿Qué pasa si los ruidos están ausentes? puede deberse a la Sí. puede tener Claro, es muy por pancreatitis. Pero eso ¿qué traduce? Gravedad de la pancreatitis. Solo una pancreatitis grave de la iris. Tú escuchas a eso y no dices eso es leve. Solo la gravedad de la iris. Entonces es importante. Puede haber hasta utilización, pero no así como quirúrgico. O sea, a veces hay un dolor. Vamos, seguimos avanzando. se le realizan, ya les realizan los estudios suplementarios, donde se le realizan dos radiografías de abdomen, donde no se encuentran datos de obstrucción intestinal ni datos de importancia. Entonces eso les había doble la distribución de, digamos, marco crónico con distribución normal, de características normales, un marco crónico con escaso contenido de gases, pero nada patológico, listo. ¿Qué más? En la radiografía de tórax igual no se encontró derrames, que sería lo esencial derrames. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de la pancreatitis sería la hipertensión, que nos puede De la pancreatitis severa severa. Nos podría dar una trombina y cuando tiene podríamos tener derrame hepático o derrame pleural. Si tuvieras un desarme pleural, ¿qué significa? ¿Qué implica tener un desarme pleural? Por ejemplo, es un dato de mal pronóstico, es un criterio de gravedad de la pancreatitis, tiene un desarme pleural. El desarme se va a absorber, no te preocupes, pero tienes que saber qué traduce. Gravedad. Es decir, que el paciente ha extravasado mucho líquido, está muy inflamado, ya mucho aumento de la permeabilidad, tubo líquido, cuando hay asitis pancreática, desarme pleural, pero eso traduce en gravedad. Si tienes una placa así normal, dices, ¿qué dices? ¿Cuál es tu interpretación en contexto de tu pancreatitis? Que la pancreatitis probablemente que sea leve. Y eso es importante que vaya vamos. Dentro de los laboratorios tenemos fecha del 11 de octubre. Lo primero que nos llamaría la atención sería el tema de la glucosa, porque si lo ven está disminuido, está en 51 milímetros por litro. Esto nos puede indicar que puede haber una destrucción de las células alfa, lo que va a producir una destrucción de la glucosa. Después tenemos que examinar. No tanto sucede eso. Digamos,
En la práctica lo que vemos, lo que pasa es que el paciente allá tiene nervio, que no coma nada. Tiene nervio porque está con dolor y no sé qué. Pero lo tiene con solución y nada. Solo por introducir, digamos, hipoglicemia, porque vamos a hacer hipoglicemia, ojo, ¿no? Entonces, pero tiene traducción clínica, si tiene sudoración, taquicardia, hay que ver un poquito con eso, ¿no? Por eso una hipoglicemia solamente aislada, pero hay datos de hipoglicemia leve, tampoco es severa, no está con 10, 20, ¿no? Por eso solamente por falta de aporte, pero muy pocas veces se correlaciona con la gravedad de la pancreatitis. Ya puede haber necrosis del 100%, más bien tiene hipoglicemia y no tiene hipoglicemia. Raras veces hay esa complicación de hipoglicemia. No es solamente falta de aporte, ¿ya? El reporte de amilases base que son pancreáticos se ve que están aumentados, aunque generalmente estas enzimas de la amilasa base dentro de las 24 o 48 horas vienen a triplicar su valor, pero si lo vemos desde ese punto no es un valor triplicado más de 300, ¿no? Está en 111 veces la amilasa y la lipasa 143 es la que va a terminar de disminuir de 7 a 14 días. Claro, pero ahora, ¿cuál es tu criterio? Digamos, digamos, en base a esas enzimas, son enzimas de daño pancreático, ¿no? Son enzimas que cuando se daña el acino, se liberan a la sangre y lo vamos a poder dosificar, digamos, especialmente la lipasa, que es una cantidad, ¿no? Pero, ¿qué te parece el contexto de tu paciente? Primero me dices, doctor, estas enzimas, ¿están fuera de rango o dentro de rango? Primero, fuera de rango. La segunda pregunta, ¿cumplen criterios para pancreatitis o no cumplen para pancreatitis? En este momento, así como lo estás viendo, no cumple. Porque si tú multiplicas por 3, ninguno de los dos cumple. Ahora, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué ha pasado con estas enzimas? Estarían ya disminuyendo el pico, ya ha pasado una semana. Sí, pero ¿qué se llama eso? Que van a tener este tipo de pacientes y todo el tiempo me lo mandan de los hospitales, de los centros, de los niveles, segundos niveles así. Doctor, me dice, no tiene pancreatitis, y ya tiene pancreatitis porque a la clínica te lo manifestó, ¿no? Pero también con ese enseñé y me dice, no, no tiene pancreatitis porque su amilasa y lipasa está normal, no cumple para pancreatitis. Pero un ratito, ¿hace cuánto tiempo comenzó su enfermedad? Hace un mes, ¿eh? ¿Y la vida media de las enzimas cuánto es? De la lipasa, de la amilasa, de 5 a 7 días. En promedio, entre 5 a 7 días, las dos desaparecen. Ya en general, en la práctica. El promedio, la amilasa, ¿cuál es su vida media, doctor? Es de 5 a 7 días, desde 3 a 5 días. En 5 días ya la amilasa está normal. La que demora un poquito es la lipasa en todavía normalizar. Un poquito, hasta 7 días. En promedio es hasta 14 días, dice la literatura. ¿Ya? Pero en la práctica, a los 7 días, 100. Eso significa que a la semana yo ya voy a tener enseguida encima. Estas van a estar normales. Pero eso no significa que mi paciente no tenga pancreatitis, o sea, o no haya cursado con pancreatitis. Es probable que en este momento esté en solución la pancreatitis. Ojalá no complicar, depende de solución. ¿Ya? Pero eso no significa que no haya cursado con pancreatitis. ¿Ya? Eso pasa siempre por las enzimas. Eso tiene que tener muy en cuenta un poco la vida media de las enzimas. Pasa eso, ¿ya? 5 a 7 días amilasa, 7 a 14 días lipasa. Cuidado. Vamos a ver después un cuadrito. Vamos, seguimos avanzando. Dentro del cuadro del perfil hepático tenemos en cuenta que la GOT y la GDP igual, ¿no? Están elevadas en ambos casos, y lo que nos llama la atención para decir que fue un origen bilioso es lo que es la fosfata alcalina, la GDP, que igualmente están elevadas y tienen un valor bastante alto, ¿no? Y esto lo que nos indica que la pancreatitis aguda fue una complicación de una coagulación. Claro, es un cálculo que progresó, pero ¿qué se llama ese patrón? Que tú lo has identificado. Cuando la fosfa y la gamma están altas, ¿qué se llama ese patrón? Patrón colestásico. ¿Qué significa el colestásico? Hay una detención del flujo biliar normal, algo alteró el flujo biliar normal. ¿Ya? Eso significa que cuando hay alguna alteración en el flujo de la bilis, estas dos enzimas siempre se van a disparar. Sí, pero mucho. Pero si digamos, además de esa alteración de flujo, hay obstrucción, la bilirrubina total se va a elevar a la bilis. ¿Pero qué te parece esta hora? La TGP.
Estas enzimas, ¿qué te sirven? La TGO y la TGP. ¿Son enzimas de qué? ¿Pero de qué? De daño hepático. Imposible. Son enzimas. Les pregunta, ¿cuáles son las pruebas de daño, injuria? ¿Ya? Daño hepático agudo, el incremento de las dos enzimas, la transaminasa, la TGO, la TGP. Son enzimas de daño hepático. Pero, por ejemplo, acá, para que sea así significativo, tiene que ser mayor a 500. ¿Ya? Hemos tenido un paciente de 100 nomás, ojo, eso es bueno que se los diga, ¿no? Imagínense, tenemos una paciente con 1000 de TGO y de 1200 de TGP. Le dice, pero doctor, ahí tenía, pero una cosa gama alta y la bilirrubina alta y la gama alta, pero tenía transaminasa alta. ¿Y cómo nos ha mareado de Chapar vino ese paciente? Vinieron como hepatitis viral. Inclusive hicieron allá una serología para hepatitis viral tipo A, decía IgM positiva. ¿Ya? Claro, como una IgM positiva con transaminasa alta, está hecho el diagnóstico, ¿no? Hepatitis viral. Está hecho el diagnóstico. Le volvemos a repetir el laboratorio, su IgM era negativo. ¿Ya? Y no estaba presente. ¿Por qué se alteró eso? Si ustedes se investigan, dice, cuando hay un cálculo que se impacta en la ampolla, llega a la ampolla, ocasiona obstrucción, ¿ya? Se incrementa la fuerza del líquido, hay una colestasis, hay un daño de hepatocito, ¿ya? Hasta daño de la hepatocito. Entonces, puede en algunos casos, ya, cuando hay una obstrucción súbita, por ejemplo, en la hepatitis para llegar no tenemos que estar limitando esas cosas, ¿no? Esto no pasa nada. A diferencia de miren, a diferencia, ¿cómo se puede diferenciar un cuadro del otro? En la hepatitis, este va a estar así de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. Pues si hacemos perfil viral, ya dije positivo, tenemos el diagnóstico, pero no tiene por qué estar alterado. En este caso estaba alterado esto, las otras amenazas, más la bilirrubina total a predominio directo, más la fosfina gamma. Esto estaba altísimo, estaba en 1000, 2000, la bilirrubina total estaba en 7, a predominio directo, pero con transaminasas altas. Entonces dijimos, a ver, le volveremos a repetir el perfil viral. El perfil viral fue negativo. Esto significa que una obstrucción aguda, una impactación aguda en la ampolla de Bardet ocasiona una éstasis aguda. Esa éstasis aguda de la bilis daña el hepatocito. Porque la paciente está así. Y ese daño del hepatocito hizo que las enzimas se incrementaran. Debemos solucionar el problema, lo que la CEPE, la Universidad de Estudiar el Cálculo, inmediatamente las transaminasas empezaron a bajar y eso empezó a bajar. ¿Cuál es la diferencia entre la evolución entre una pancreatitis y una hepatitis? O sea, una colestasis y una hepatitis. En la hepatitis, las transaminasas no descienden tan rápido. ¿Ya? En cambio, en las colestasis descienden más. Entonces, hay cositas que vale la pena un poquito aprovechar para deciros que, cuidado. Son pruebas de síntesis, daño hepático, patrón de obstrucción, colestasis, esquemas recomendados, solamente es que tipo calcemia, se puede por el por un ejemplo, no puede. No, pero estaba Ahí. Ya, vamos acá. La proteína C igual está bastante elevada, pero como sabemos que la pancreatitis produce una inflamación bastante fuerte, entonces es normal, se podría decir, ¿no? Que la proteína C esté bastante elevada por el tipo de inflamación que produce. Pero mayor a 150 es grave. Sí. Ojo, mira, hasta 5 es normal, 340 es altísimo. Está inflamada, ¿no? Todavía está inflamada el paciente, no es que no está inflamada. Ahora, la inflamación será por pancreatitis o la inflamación será por colecistitis. Ahí es el problema. Pero, ¿está infectado o no está infectado? No. ¿Por qué? ¿Por qué no está infectado? Exacto. ¿Por qué no está infectada? Está inflamada, pero no está infectada. No tiene los criterios de severidad. Sí, no, pero solo tienes que ver el laboratorio. Mira, está inflamada, pero no está infectada. Por ejemplo, hoy en la mañana me dice el de cirugía, doctor, este paciente tiene 38.5 de temperatura. Por favor, PCR y PROCA. Por la PROCA. La PCR estaba en 300 y la PROCA negativa, que era la flebitis. Nada más. Entonces, acá hay inflamación, pero no hay infección. Hay importancia de la PROCA. Hay importancia.
Decimos, propio negativo, propio positivo. ¿Qué será? Con propio negativo, doctor, no, propio negativo, entonces inflamación. Tranquilo, no es infección, no es infectado. ¿Hay un hemograma que me decías? ¿Un hemograma? Sí, A ver. Ya, este es examen de orina, ¿no? sí, Por ejemplo, acá, ¿qué te llama la atención examen de orina? lo que son las trazas y Ya, las cetonas, hemoglobina. tres luces. Va a ser por tal vez. Pero eso se podría deber a lo que es la hipoglucemia que tiene la paciente. ¿Cuál? ¿Las tasas? ¿La glucosa? Sí, tiene cetonas. Ah, eso es deshidratación. Eso es deshidratación. Mira, ¿por qué te falta, a tu paciente le falta líquido? Cuando ves cetonas positivas, es deshidratación. Nada más, ¿por qué le falta líquido? Si ves la densidad está muy alta. Entonces, la hiperstenúrica, que le falta líquido, tu sector te dice, le falta líquido, doctora, coloque líquido. Hiperrequisito. Sí, eso lo hace. El fenómeno es una ecografía igual del 12 de octubre, si no me equivoco, donde se reportaba que tenía datos de pancreatitis aguda y datos de colecitis aguda liquiasa. A ver, lee la vesícula que dice. La vesícula dice, de tamaño normal, paredes engrosadas en algunas partes, se observa una imagen de doble pared. En su interior se identifican múltiples o pequeñas imágenes hipercongénitas que proyectan sombra acústica posterior y se movilizan al cambio de posición. Concluyen colestitis aguda litiasa. Pero la vía tibial, ¿cómo está? Eso estaba preguntando, doctor. Dice que el Toledo tiene un proyecto hasta de 4 milímetros, así que no estaba dilatado. No, yo creo que se ha equivocado. Hasta un diámetro, yo creo, ¿no? Que es un trayecto. Sí. El trayecto puede variar, pero el diámetro es lo más importante, ¿no? Porque el diámetro normal, ¿hasta cuánto es? 6, menor a 6, de 5 a 6. Pacientes operados hasta 7. ¿Ya? Pues mira, si tú dices, vía Villar normal, claro, hizo colestasis, viene en laboratorio colestasis, es decir, el cálculo progresó, se eliminó, ¿ya? Y gracias a Dios, hizo una vía Villar normal. Por eso siempre la pancreatitis con vía Villar, el dice con vía Villar, siempre con vía Villar. En ese caso, nada que ver, el cálculo salió, se expulsó, ¿ya? Por suerte para la paciente. Tiene páncreas, puede explicar. De forma y economicidad del parénquima normal se evidencia aumento de tamaño en el cuerpo, que mide 27 milímetros y la cola mide 32 milímetros. Se observa líquido peripancreático. Listo. ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay? Esta es la sonografía. Ya estos días de acá en adelante son del 13 de octubre. Ya, a ver, vamos a ver. Esto ya empezó a bajar la PCR, ¿no? Sí, la proteína igual como se pueden ver ya está bajando, quiere decir que probablemente la inflamación va a estar reduciendo. A este es lo que les mostraba lo del hemograma del 13 de octubre igualmente que se lo realizó, donde llama la atención lo que son los glóbulos rojos, que está ligeramente aumentado, pero la hemoglobina está ligeramente baja. Esto se podía compensar porque la paciente, como dice mi compañera, tuvo una cesárea de aproximadamente un mes. Entonces puede que, como fue un procedimiento quirúrgico, haya perdido ligeramente sangre y por el tema del embarazo. Es raro, ¿no? Microcíclico, hipotrónico. Sí, eso Perfectamente. está. Ya. Eso es algo por la cesárea. Ya. Nosotros tenemos lo del volumen muscular medio y la deformidad muscular media. Igualmente lo decía por el tema de la hemoglobina y todo. Sí. Lo que llama la atención en la serie blanca serían los glóbulos blancos, que nos menciona que tenía 14.000 aproximadamente. Ya, pero ahí tú qué dices. En el contexto de tu paciente, ¿qué es eso? Tiene una. En el contexto de tu paciente, ¿qué implica eso? Inflamación. Eso, inflamación. Si te dijera fiebre, escalofríos, en el contexto de tu paciente es infección. La infección bacteriana, listo, pero en el contexto de tu paciente traduce inflamación. Sí, y por la cantidad de leucocitos que se presentan, tampoco se podría decir que es un criterio de, según un criterio de Ramsay, que podría ser un criterio de seguridad, ya que tendría que pasar los 16 días. Vamos. Bueno, el siguiente, igual tenemos esta. La glucosa empieza a subir. Sí, otra vez, la glucosa, pues si se ponen, recordar en la primera salida de 51, en esta ya se va elevando un poco más, ahora tiene 64. Esto de la audiencia estamos dudando un poco porque nos menciona que está fuera del rango de 1.1, pero yo creo que depende del laboratorio, ¿verdad? Porque en algunos laboratorios consideran que la mujer está 1.1 y los valores
¿Qué cosas tú me dirías para ver, digamos, que respuestas de función de nada? ¿Cuál será otro parámetro que te permitiría mejorar ver la función de nada? Tú dices, parece que hubiera compromiso de nada, no sé, 1.1. ¿Qué otro dato te haría ver cómo está la función de nada? Otro dato. La diuresis. ¿Ya? Yo tengo pacientes, por ejemplo, 1.4, doctor, la diuresis, doctora. ¿Cuánto es la diuresis? Está en 1700, tranquilo. Tiene la dieta todo normal, va a descender. Mientras tenga buena diuresis, por eso, la insuficiencia renal aguda, la realización renal aguda es oligúrica o no oligúrica. ¿Ya? Dices, no es oligúrica. Dale líquido, le falta líquido, a veces está perdiendo sangre, algo, pero estudiante siempre con la diuresis. Y la pregunta es, ¿cuánto es la diuresis normal? 0.5 a 11 se equivocamos de eso. O, pues yo le digo, a ver, doctora, ¿cuánto? Si necesito 1200, 1200 se divide entre 24, ¿cuánto es? 0.6. 50 cc ¿está bien? Por un paciente de 70 kilos. Por un paciente de 70 kilos, 50 cc hora. 1200. Por un paciente de 70 kilos. Lo mínimo que te tiene que ordenar, si hubiera sido 35, ¿ya? O máximo sería 35, sería 70. En promedio es 50. Si ordenaban 1200, está bien. O sea, la dieta es la adecuada. Entonces, así tienes que jugar con diuresis, crea, ¿ya? Sí. Ya vamos, ¿qué más? Y lo del índice diagnóstico, ¿no? Como finalmente tenemos la pancreatitis aguda arterial leve, Apache 6, GAN con 0 y quizá 1. Después tenemos la pancreatitis aguda, según lo que vimos, lo que en la ecografía, lo que se reportó, y la colelitiasis, y un doctor alejado porque hace un mes recién tuvo lo que es la cesárea. Exacto. ¿Eso es todo? Por ejemplo, a ver, última pregunta, antes de sumar. ¿Cuáles serían las indicaciones para su paciente? ¿Qué indicaciones se le daría? Hay pacientes a 24 horas no, pero así con tu diagnóstico, ¿cuál sería su indicación? Una indicación. ¿Dieta? ¿Le das dieta o no le das dieta? LPO. No se le da dieta. ¿Le das dieta o no le das dieta? LPO. Se supone que cuando están en los primeros casos no están con nada de bioral, cuando depende, bueno, es nada bioral, pero en este caso si se está retirando esto, se puede ser una dieta líquida, oral. Es que de entrada, ahora es dieta. Ya no se progresa dieta, digamos, líquidos, claro, es dieta hipograsa, listo, eso dicen así. Y peor por lo tuyo, por ejemplo, tú tienes una semana de evolución, por eso es importante temporalizar. Las primeras 24 horas probablemente no dieta, ¿por qué? Porque está con náuseas, vómitos, con dolor abdominal, intolerante, ya todavía 24 máximo. Al día siguiente todavía 10 días. A los 6 días con mayor razón, dieta completa hipograsa. Todo el manejo depende. Bueno, vamos con la primera indicación, ejemplo, la dieta de hipograsa. Líquidos, ¿cuánto líquidos? Paciente, ¿cuánto pesa? Digamos que pese 60. ¿Cuánto de líquido le vas a dar? A tolerancia. ¿Cuánto es? A tolerancia. 60 por 35, multiplica doctor. 60 por 35. 60 por 35. 60 por 35. El requerimiento de líquidos es 35 kilogramos peso. De varios cuadros de ciudad, ¿no? Dice, si es menor a 60, 30, 35. Si es mayor, 30, 25, ¿no? ¿Cuánto? ¿2000? Sí, 2100. Ya 2000 le voy a dar. Mira, 2000 es más vieja. Mira, ahora 2000 le voy a dar. En su alimento le voy a dar como 1000, 800 a 1000. Entonces, ¿cuánto solamente se va a dar? 1000. O sea, su requerimiento es 2000. En su opción le voy a dar 30 de 1000. Ahora 1000 dividido entre 24. ¿Ah, 42? Pues colocas tú, sí, acá o administrar a cuando menos es eso. Listo, le has dado su dieta, le has dado su libro para 24 horas. ¿Qué más le vas a dar? Pero por eso es importante. Ha estado con dolor ahora, sí, ¿no? Ya. ¿Qué más le cogemos?
pero eso fue hace una semana. Por eso es importante la crema actual. En el momento de su internación, continúa con dolor. No. Ya. Vamos a colocar que este reloj es 30 peretes. Y ahora con dolor, cada 8 horas 30, de dolor, 30 peretes. ¿Qué más le vas a colocar? ¿Le das metoclopramida o no? ¿Pero por qué acá está con vómito, acá está con estado nauseoso? Nada. ¿Le das omeprazol o no? Sí. Nada, ¿por qué? Porque el paciente no es joven, está con dieta, nada. Solo eso. Con la leucocitosis, como hay una poliaguda, siempre estamos de fiebre de cuadro y le damos antibióticos. Ceftriaxona. Ya por la colestitis aguda, tratando de un poco de la leucocitosis, como que por ahí le damos ceftriaxona. Pero más. ¿Ya? El paciente al día siguiente lo hemos operado. Dice ellos. La cólera y se fue. Miren, ¿cómo es el manejo? Depende del tiempo. O sea, cada paciente es diferente, con diferente tiempo de evolución, con complicación o complicaciones, pero algo que siempre, conclusión, siempre examinen bien la B. Sí. ¿Ya? Varias veces así fiebre, la vecina estaba necrosada, estaba confusa, tenía que entrar a intervenir, pero ante fiebre persistente, ¿no? Fiebre persistente. Muy bien, chicos, un aplauso. Pues podría servir, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver qué dice la pancreatitis. La cosa es que después de entender, la cosa es entender, ¿ante qué cuadro clínico se dice? Es una pancreatitis, ¿de qué estoy hablando? De un proceso inflamatorio de este grande, ¿no? De pancreatitis, una inflamación del páncreas. Puede ser aguda o puede ser crónica. La mayoría son agudas, ¿no? La mayoría son agudas, no son crónicas. Como son agudas, la mayoría se resuelve. Vamos a ver el cuadro clínico más adelante. ¿Ya? Este proceso inflamatorio agudo de este páncreas, ¿ya? Puede solamente estar localizado acá en la carencia, en el cuerpo, en la cola, o tiene ya esa repercusión sistémica. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Está localizado el problema o ya es sistémico? Decía la doctora, ¿no? ¿Tiene repercusión sistémica? ¿Tiene discusión multiorgánica o no? La tenemos a veces conocer. Solamente hay 3 sistemas que fallan, vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero este proceso inflamatorio agudo es reversible. Eso sí lo manejo. Vamos a ver, si yo lo manejo, no lo conozco, lo voy a complicar, ¿no? Lo voy a complicar. Vamos a ir bien. En general, el 80% de las pancreatitis son leves, el 80% son impericiales, edematosas, el 80% se autolimitan. Inclusive mucha gente viene a la consulta, doctora, hace tiempo tenía dolor, de repente la complicación, la colección. Ya usó con pancreatitis, ya se autolimita, pero el 20% se necrosa. Acá es donde tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo evitar la necrosis del páncreas? Y si está necrosado, ¿cómo evitar que se infecte? Puede estar necrosado, hay pacientes con necrosis, están caminando, la idea es que no se infecte, ¿ya? Es como un infarto cerebral, un infarto de miocardio, que tiene daño, muerte de tejido, pero no lo retiramos, ¿no? Está ahí, se fibrosa y no se lo debe tocar. En muchos casos no se lo toca, ya no se lo debería tocar. Vamos a ver en pancreatitis, lo más importante, chicos, es tiempo. Para todo es tiempo en pancreatitis, ¿ya? Ya, entonces esto tenemos que ver. La clasificación, se conoce clasificación de Atlanta, que sigue manejando, hasta ahora sigue siendo válido. Entonces ven, ¿cuál es el común denominador de acá? ¿Cuál es el común denominador de los 3? La falla. ¿Listo? Yo no debo considerar en falla. ¿Listo? ¿Y cómo yo puedo saber si hay falla multiorgánica? Primero tengo que ver si hay CIRS. ¿Ya? Si no hay CIRS, no va a haber falla multiorgánica. ¿Ya? Si hay CIRS, va a haber falla multiorgánica. Es lo que pasó en el COVID también, ¿no? Es decir, el paciente se puso al virus y la respuesta inflamatoria llevó a que se expusieron muchos órganos. Pero esta enfermedad es muy trombótica, los trombos, ¿no? Esa era la característica del COVID. En este caso, el daño, una vez que se ocasiona el daño del páncreas, la gravedad del daño puede ocasionar disfunción orgánica. Por ejemplo, si no sé qué decir, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de CIRS? Ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son los 4 criterios de CIRS? Pues querer mayor 90, calle espiritual mayor a 20, depósitos mayor a 2.500, o fiebre mayor a 38.5. ¿Ya? Por ejemplo, de esos dos, ¿cuáles son los que yo puedo inmediatamente llegar a la emergencia y poder identificar? La frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca.
Yo lo primero que veo en la emergencia de mi paciente, la frecuencia cardíaca. Está 90, está 80. O ya pasó su pancreatitis, ya como en ese caso, ¿no? O su pancreatitis severa. Solamente consultarle la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué está indicando? Indirectamente está evaluando SIDS. Indirectamente. Y si no hay SIDS, no hay falla multiorgánica. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay falla multiorgánica, la pancreatitis es ahí se caen todos los scores. Apache, no es el cacho brazo, cacho, ya no son extemporáneos. Ya no se los utiliza en la práctica. Solamente es entender y falla orgánica. Pero miren, si mi paciente, por ejemplo, el relator, no taquicárdica, pero digamos impotencia, la tiene falla cardiovascular, pero está taquipneica y desatoro, tiene fallas respiratorias, ahí a dos sistemas se le están cayendo, ¿no? Porque la diuresis todavía no lo voy a ver, a no ser que tenga una creatinina de 1.5, digo, ay, 3 sistemas se me caen. Entonces ahí digo, es pancreatitis moderado, no tiene, hay fallo orgánico transitorio y lo tengo que evaluar en los primeros 48 horas. Si en las primeras 48 esto se resuelve, puede ir a una pancreatitis leve. Si en las primeras 48 esta falla orgánica empeora, va a ir a una pancreatitis grave. La clave es monitorizar la falla orgánica. Es lo primero, por eso decía, correlación en sus signos vitales con su cuadro clínico. Hay disfunción, no hay disfunción, tranquilo, no va a ir la falla. El pancreatitis probablemente se comporte como moderada. Dice, ¿cómo se comporta su pancreatitis? Como leve, como moderada. Los dos se están comportando como leve. O sea, está ahí, ¿no? Sí, falla multiorgánica. Y en la visita siempre les pregunto a todos, ¿tiene SIDS o no tiene SIDS paciente? No, doctor, no tiene SIDS. Entonces, está bien, no tiene SIDS inflamatorio. Está muy loco. Eso significa que el problema está localizado, todavía no es sistémico. Por eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, lo que está pasando ahí se está manifestando en el resto del organismo. ¿Y cómo yo lo puedo identificar clínicamente? Solo con dos cosas: frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca. No es complicado, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. La etiología es nuestro medio, chicos, aquí vamos a lo práctico para hasta el 90% es médico. Ya, hasta el 90% es médico. Después, a veces tenemos en el lado varones alcohólicos, algunas veces por sería mayor a 1000, pano, trauma. Esto sí tenemos que explicar las MOSEP, ¿no? Se puede hacer una CEP, pancreatitis MOSEP, ¿no? Metabólicas, parasitarias, la principal causa de pancreatitis es biliar. ¿Por qué es importante esto? Si ya sé que la principal causa es biliar, tengo que ver siempre la pancreatitis junto con la vía biliar. No me debo descuidar, ya siempre. Pido encima más ecografía identificar vía biliar, porque el cálculo todavía está impactado, chicos, allí en la ampolla, ¿no? O además tiene las dos cosas. Entonces, la etiología es biliar en nuestro medio en el 90% de los casos. Ahora, las pancreatitis biliares, como en este caso en la señora que hace un mes dio la luz, ¿no? Sobre hicieron cesárea, perdón. ¿Por qué las pancreatitis se preocupan en mujeres? Porque las mujeres son muy frecuentes en los varones, cuando es de etiología biliar, ¿no? Con las mujeres a veces hay mucha difusión metabólica, ¿no? Hay ovarios poliquísticos, hay una mayor de colesterol, hipotiroidismo y principalmente la parte hormonal. Los estrógenos hacen que sinteticen mucho colesterol, ya los estrógenos, ¿ya? Durante el embarazo, el uso de anticonceptivos, ese colesterol que se está sintetizando, y ahí viene la progesterona que hace que lo vuelve muy perezosa la vesícula, y el colesterol precipita y se forma cálculo. Por eso que el 70% de los cálculos son de colesterol, no son de calcio, son de colesterol, ¿ya? Entonces las mujeres es muy frecuente. ¿Has visto en el hospital? Todo lado mujeres es pancreatitis, la mayoría. En el lado varones todos hepatopas. Entonces este lado todo está complicado con pancreatitis, ¿ya? La etiología, chicos, es importante que es bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Miren, esto es importante que vean, es un nombre de anatomía. Miren, este es el conducto, este es el coreto, normal y está uniendo a hueso. Miren, viene acá, por eso que acá llega el cálculo. Miren, la ampolla es de mayor diámetro o de menor diámetro. Mayor diámetro. La ampolla videoparental, la ampolla es de mayor diámetro que los dos conductos. Pues como que entra con facilidad, ¡pum! Cae. Pero de ella no puede salir porque el esfínter se lo opone. Por eso se llama impactación del cálculo en la ampolla de Vater. Llega con facilidad ahí y de ahí no sale. Y ahí empieza a presionar la colestasis, las pancreatitis, el biliar, ahí se empieza a activar así, sí, vamos a ver más adelante.
Pero es importante esto, chicos, esta figura, vean la importancia. Todos los cálculos que a veces quedan logran progresar y antes se quedan. Dicen, doctor, el cálculo está impactado en la ampolla de Watt. Por esta característica de cada tónica, ¿no? Es más de mayor diámetro y eso predispone a que el cálculo llegue, pero no pueda expulsarse normalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la pancreatitis? ¿Dónde está la fisiopatología? Vamos a ir aquí directamente. A ver, normalmente las enzimas, ¿dónde tienen que activarse? Fisiológicamente. Por ejemplo, tenemos proenzimas y enzimas, ¿no? Pero las otras enzimas que decaden proteínas del páncreas exocrino, la tripsina, la transcripción, la revertasa, esas son proenzimas que se quieren activar. ¿Dónde se activan normalmente? Por fisiología se activan en limpias y ¿quién las activa? Una enzima, ¿verdad? Enterocinasa, ahí se activa. Estas enzimas se vierten hacia el duodeno, ¿ya? De manera inactiva. Entonces hay una enzima que la activa acá. Primero la activa la tripsina y la tripsina va a activar al resto de las enzimas. Pero resulta que ahora esta tripsina se está activando antes de llegar al duodeno. Entonces hay otra enzima, esta enzima que se llama la campesina B, esta se encarga de activar prematuramente a la tripsina. Se dice fisiológicamente, la tripsina se activaría, pero nosotros tenemos una enzima, un inhibidor de tripsina que no queda inactivo. Eso sucede en un 20% de los casos. Esta se activa, esta la inactiva, la speaking. Pero normalmente, este es el flujo de la bilis, desde el duodeno hacia el conducto pancreático, o se puede revivir el conducto por edema, por el paso del cálculo, puede ser que se fluya esa bilis por esa enzima. Y esta enzima, la campesina B, la va a activar a la tripsina. Por eso, la base, digamos, hay dos cosas, ¿no? Lo importante, digo, ¿qué es lo que pasa y hace que sufra daño pancreático el páncreas? Daño acinoso, que los acinos, la activación prematura de la bilis. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque se activa de manera no fisiológica, una actividad prematura, antes de su llegada al duodeno. Entonces, esta enzima la activó y ocasionó una activación prematura de tripsina y esto ocasionó un proceso inflamatorio. Entonces, esta activación prematura ocasiona ¿qué? Unas respuestas inflamatorias, vamos a ver enseguida, ya está local o sistémica. Pero eso quiero que vean esto. Este es un páncreas normal, es un páncreas inflamado. ¿Qué pasa con el páncreas? A medida que el páncreas va inflamándose, mientras más inflamación haga de este tejido, de este parénquima, de páncreas, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Hay un edema pancreático, hay fluidos extravasculares. Miren, cómo el fluido líquido va extravasando. Eso quiero que vean. Miren, cómo el líquido va saliendo del páncreas. Por eso se va a más el examen floral, hacia síntesis pancreática. Entonces, no solamente que hay extravasación de líquido, ¿ya? de este tejido, sino también, obviamente, eso ocasiona hemoconcentraciones, incremento del boom, va a hacer que el páncreas tenga menos perfusión tisular, hay alteración de su microcirculación, y si hay alteración de su microcirculación, isquemia va a ocasionar necrosis. Esto es lo que hay que revertir. La única forma de revertirlo es, cuando este pleno proceso inflamatorio, es darle bastante cantidad de líquido. En general se dice que la cantidad de líquido que sea una pancreatitis moderada grave es de 2 a 4 litros, lo que extravasa el tejido, lo que sale del tejido pancreático. Entonces, obviamente esto cuando hay un proceso inflamatorio se ve. Yo quería que vean la importancia de la extravasación de líquido. Entonces, miren, entonces yo tengo una activación prematura de la tripsina, tengo daño celular acinoso de los acinos, y empiezan a liberarse marcadores inflamatorios. Interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa. Pero miren, este es el más importante, el óxido nítrico. ¿Por qué creen que el paciente, mientras más inflamado, va a haber mayor discusión orgánica? ¿Qué pasa con el óxido nítrico? Claro. ¿Y por qué baja la presión? Por vasodilatación.
Es decir, hemos dicho, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. El gasto aquí está normal, no hay ningún problema de gasto, el problema es resistencia. Entonces, mientras más inflamado esté el páncreas, más se está liberando óxido nítrico y el paciente empieza a vasodilatar y lo resto a compensar taquicardia y hipotensión. Taquicardia. Entonces, estos pacientes llegan hasta 140 de frecuencia cardíaca. Doctor, mi paciente está con 140 y la presión cuánta, 90, 60. Vasoactivos. Hay que subir la presión. Si no logramos, esta es la terapia. Porque ya tiene disfunción cardiovascular. ¿Y quién es el responsable? Este óxido nítrico. ¿Ya? Este óxido nítrico. Aparte de que hay vasodilatación, no se olvide, hay aumento de la permeabilidad capilar. Ahí es donde fuga la albúmina. ¿Ya? Fuga la albúmina, se va al pulmón y te ocasiona edema agudo de pulmón. ¿Ya? Pero es una pancreatitis aguda severa. Entonces, esta liberación de medios inflamatorios ocasiona el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nuestros síntomas de respuesta inflamatoria sistémica es esto que yo debo saber. Ya sabemos esto, de esto yo necesito solamente dos criterios. ¿Ya? Si hay CIS, miren, la presencia del CIS al momento del ingreso es altamente predictiva de desarrollo o de falla orgánica o enfermedad grave. Eso significa que yo debo conocer esto, ya lo saben. Debo identificar, no solamente conocer, en el momento de la internación yo debo identificar, ¿tiene o no tiene? Eso es lo que si no tiene, es leve, tranquilo. Y si tiene, es grave. Ese paciente va a ir a terapia intensiva. ¿Ya? Esto es lo esto me parece muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, les decía que la pancreatitis aguda grave, hay una tan vasodilatados del cáncer, la circulación, la macro y la microcirculación. ¿Qué pasa? Hay una lesión de endotelio en el ortopedio, en el glicocáncer capital que se cubre al endotelio. ¿Qué pasa? Miren, hay un aumento de la, aparte que hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? En la práctica, si uno no sabe esto, comete complicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un paciente con pancreatitis aguda grave. Está sumamente deshidratado, hemoconcentrado, creatinina, su hematocrito está en 60, esto oligoanúrico, necesito líquido. ¿Ya? Pero resulta que cuando me fijo la albúmina había estado en 1.4, 1.8. ¿Qué pasó con la albúmina? Extravasó, salió junto con el líquido, jugó a albúmina, ¿ya? Al hiperficio, ¿ya? Al hiperficio. Entonces yo lo voy a dar, transmite líquido. ¿Dónde se ve el líquido? El paciente estaba bien la parte respiratoria, estaba taquipneico, pero también estaba compensado. Pero le empecé a dar líquido, yo lo compliqué. Estaba consciente, yo hice que pasara edema por de pulmón. Entonces, ¿por qué? Porque la única proteína que mantiene líquido en el vascular es la albúmina. Una pancreatitis aguda, yo no puedo manejar si porque el problema de la pancreatitis, la albúmina, vamos a ver, es un tratante de fase aguda negativa. ¿Qué significa? Que cuanto más bajo está, más grave la enfermedad. ¿Ya? O porque no se está sintetizando, o porque se está perdiendo. Pero yo debo tomar en cuenta la importancia de la albúmina en pancreatitis. ¿Ya? Grave, esto es importante, por eso les traigo este cuadrito, porque en la emergencia eso, a mi paciente me lo meten encharcado. Pero al principio este paciente está encharcadísimo. Está con edema, ¿qué le ha hecho? Doctor, me pide 3.000 de líquido, ¿cuántos albúmina? Pues inmediatamente, ¿no? Empezamos a expandir con albúmina 20%, empezamos a poner diuréticos en bomba. Eso es difícil, el paciente logra, a veces fallece, ¿ya? Pero ten mucho cuidado esto. En la pancreatitis aguda grave se pierde mucha albúmina, ¿no? Entonces, por eso hay disminución de volumen, concentración, político, vómitos. Esto es fundamental. Este cuadrito no lo he visto en muchos textos, pero por ejemplo, si sé esto, no necesitan memorizar muchas cosas, solamente necesitan razonar. Por ejemplo, el paciente del caso clínico, ¿en qué fase de su enfermedad está? Hay dos fases, la primera fase y la segunda fase, la fase inflamatoria y la fase no inflamatoria. Estamos 6 días de su enfermedad. ¿Dónde está? Todavía estaba en primera fase. Pues todavía era inflamación. Acá hay inflamación. El doctor dijo, doctora, su paciente tiene CIS. Para ese doctor, solamente por la taquicardia, como que por ahí, ¿no?
pero estaba acá, en la primera fase. Miren, en la primera fase yo identifico CIS, después identifico falla orgánica y veo si es transitorio o es persistente para clasificarlo a riesgo mortal severa. Y solamente estos tres sistemas fallan por fuera. En esta primera semana, la enfermedad se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria, nada más. Si te tienes acá, por ejemplo, una temperatura de 38.5 al tercer día, ¿es por inflamación o por infección? Por inflamación y por infección. Fiebre de 38.5 en el tercer día de tu enfermedad. Nada. No, pues tercer día de la enfermedad con fiebre y escalofríos. ¿Es inflamación o es infección? Inflamación, pues la fiebre es por inflamación, no es por infección. No toda fiebre, chicos, es por infección, es también por inflamación. En este contexto, por eso yo tengo que saber en qué parte estoy. Si estoy en la primera semana, es por inflamación. ¿Ya? ¿Por qué les digo? El centro me dice, doctor, está con 38.5, pero ¿cuántos días de su enfermedad? Tercer día. Tranquilo. Ya, doctor, me lo manda. Y lo primero que yo le pido, PCR y broca. ¿Ya? Me dice, PCR alta, broca negativa, inflamación. Nada más. ¿Por qué? Porque yo sé que está. Pero ojo, tengo que tener tengo la prudencia de descartar cuadros infecciosos. Porque acá a veces hay que ser muy perspicaz, porque te complica la vesícula, o te da la mujer infección urinaria, o te da una neumonía, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que buscar un poquito de foco, siempre. Pero con una broca negativa, yo estoy tranquilo. Pero después pasa esta segunda fase. La primera fase, miren. Yo puedo pasar a la segunda fase con complicaciones o sin complicaciones. Por ejemplo, ese paciente de la pancreatitis, necrofilia, ¿qué decir? Líquido peripán, nada. El líquido que se absorbe, no hay que se va a hacer absorber. Entonces estoy pasando a esa segunda fase sin complicaciones. ¿Ya? Pero muchas veces voy a pasar a esta segunda fase con necrosis o con ya colecciones todavía no bien definidas. Pero todavía más grave. Lo más grave es que estas colecciones se infectan. O sea, ya no sean estériles, estén infectadas. Eso es lo más grave acá en la segunda fase. Porque si tengo el paciente, por ejemplo, la semana, ha hecho necrosis en la tomografía y no está infectada, a su casa. Ya no necesito hacer nada. O sea, mientras menos haga, mejor. Ya ahí está la prudencia. O sea, mientras menos meta la pata, mejor. ¿Ya? Entonces, no estoy infectada. ¿Por qué? Voy a darme un tiempo por esto, chicos. ¿Ya? Necesito ganar tiempo hasta la cuarta semana. Puede decir que el pancreatitis se maneja tiempo. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Porque hasta la cuarta semana recién se hace la conducta. Quiero hacerla percutánea, endoscópica o con la cirugía, drenar la necrosis, el pseudoquisto. Hasta la cuarta semana, ¿por qué? Porque acá tienen que formar pared las conexiones. Tienen que formar pared. Si no, no se toca. No hay que tocar. Si acá, digamos, en la segunda semana las infecciones están con infección, le empiezo a dar antibióticos. Acá, es lo que me comentaba, la pancreatitis, ojo, en la leve no se da antibióticos, está prohibido. Las guías no te recomiendan, a no ser que tú contates infección. Como este caso, al séptimo día, yo le pido una tomografía. Voy a ver si la necrosis está infectada o no está infectada. La tomografía me dice, no tiene burbujas, no está infectado, está tranquilo. Pues no necesita antibióticos, ¿no? Y se lo manda a su casa. Y si me dice tiene burbujas, está infectado, y dice antibióticos. Se 100 acá. Y voy a tratar de hacer, mira, voy a ganar tiempo, como 3 semanas de antibióticos. Voy a hacer que eso se quede estéril, su control intensivo. ¿Ya? Hasta llegar a la cuarta semana, que es importante, la cuarta semana. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer como internos? Ese es su trabajo. De acá al año no están internados. Ojalá vengan acá. Ahora, bien, solo eso tiene que controlar. Diuresis, ya saben. ¿Ya? La presión arterial, la PAM media, sí, entre 180, sí. La PAM necesito controlar. La frecuencia de la presión mayor 85, la evolución de la enfermedad es muy higiénica. Es decir, digamos, la magnitud del proceso inflamatorio, ¿de qué depende? La magnitud del proceso o de las respuestas inflamatorias depende de las respuestas inflamatorias individuales de cada paciente. Cada uno reacciona de diferente manera. ¿Ya? Las mujeres son mucho más, por ejemplo, las mujeres es mucho más delicada para la paciente, porque reaccionan de manera muy agresiva, rápido y fuerte, ¿ya? Porque tienen una buena inmunidad. ¿Ya?
Bueno, decía, por eso lamentablemente eso es muy traicionero en ellos. Porque como se hacen así de forma rápida y súbita y muy agresiva, como que la gente externo, por eso vienen las enfermedades autoinmunes. Tratan de contrastar todo eso, pero hace esta reacción, entonces ya empieza las enfermedades autoinmunes. Pero ojo, las mujeres tienen mayor respuesta inflamatoria que los varones, ¿no? A mayor edad, había mayor respuesta o menor respuesta. Menor respuesta inflamatoria. Se comporta como leve, ¿no? Pero no agresivo. En los jóvenes sí como grave. ¿Ya? Por eso es entonces. Porque la pancreatitis post-sepre es más grave en las mujeres o en los varones. En las mujeres. Los varones no tanto, pero la respuesta inflamatoria. Por eso, si el doctor tuviera, digamos, un paciente con una coledocolitiasis, resulta que no estoy seguro si realmente el cálculo está ahí y necesita hacer, pero la ecografía dice que como que está normal y el laboratorio no es concluyente, yo prefiero hacer una econdoscopia. Con la econdoscopia voy a ver la vía biliar y voy a decir, acá no hay cálculo. Entonces no lo voy a exponer a la sepre, porque la sepre va a ser pancreatitis por sepre. Entonces yo voy a utilizar otro método diagnóstico antes de exponer la sepre. ¿Por qué? Porque es joven y porque es mujer. Porque las pancreatitis, las mujeres son tremendas, van a pegar. Entonces, voy a evitar con ese conocimiento de epidemiología, pues si no, primero hagan la econdoscopia, ya después vamos a hacer la serie. Bueno, entonces acá está la matriz, dijimos que lo más importante, el primer síntoma capital de diagnóstico es el dolor. El dolor es fundamental en estocar, en inhalar, en peso, pies sobre pies, variable en cinturón, es típico de pancreatitis. Muchas veces está asociado a náusea o vómito, algunas veces a raíz y otras complicaciones dependen de la gravedad del proceso inflamatorio. Aunque esto es importante en la práctica. Les pregunto a los chicos, ¿no? ¿Qué importancia tiene saber un cólico biliar simple y un cólico biliar persistente? ¿Qué importancia tiene? En la práctica esto es fundamental, ¿no? A veces más que las otras cosas. Pero debo saber identificar un cólico biliar simple o un cólico biliar persistente. Simple, ¿qué pasa? El cólico es un dolor abdominal, como dice, de tipo cólico, de tipo cólico, asociado a náuseas y vómitos. Ese es un cólico simple, esa es la triada. Dolor de tipo cólico, náuseas y vómitos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo una familia me dice, no, mira, hermano, he tenido un dolor acá, no sé, un retortijo, pienso que después se me pasó. ¿Qué pasó? El cálculo se expulsó, con suerte, pudo progresar, se eliminó. ¿Qué ha hecho? ¿Un cólico biliar? Sí. ¿Qué le voy a decir? Haces una ecografía, pero tengo un cólico biliar, una ecografía es porque tienes otros cólicos más. Pero ¿qué resulta? Que ahora el dolor persiste. Es de la misma intensidad, dolor, el paciente está con náuseas y vómitos, pero más de 24 horas. Ya le han dado analgésicos, calmantes, le han dado todo. ¿Qué pasa? Se complicó. Ese ya es un cólico biliar persistente. Cuando tienes un dolor así tenso, el cálculo sigue. O sea, tu cuerpo sigue expulsando, sigue queriendo expulsar ese cálculo, pero lamentablemente se impactó en la cola. Está ahí. Y el paciente está con dolor. Háganle la sepre, miren, ahorita háganle la sepre porque el paciente está con mucho dolor. ¿Ya? Viene con 24 horas de dolor. ¿Qué significa? O ya tiene coledocolitiasis o tiene pancreatitis. No hay más. Un cólico biliar persistente te está indicando, doctor, o es coledocolitiasis o es pancreatitis. No hay más. Entonces yo te digo, ¿es simple o es persistente? Es persistente significa que está mucho tiempo, ¿no? Mayor tiempo, 24 horas. Eso es importante. Bueno, después de los criterios, los 3 criterios del dolor abdominal típico, acá sabemos que tienen que ser implementadas 3 valores, como en este caso, ¿no? ¿Cómo está la amilasa, por ejemplo? ¿Cumple para el o no? Sí. De lejos, ¿no? De lejos, 1017, la lipasa 2000. Vamos a ver qué pasa enseguida, ¿ya? Pero de entrada, decir para el diagnóstico, ¿sí?
vamos a ver, ya, esto también vamos a ver esto el hemograma. ¿Qué importancia tiene el hemograma en la pancreatitis? ¿Para qué me sirve el hemograma en la pancreatitis? La serie roja más que todo, la serie blanca, la serie roja, la serie roja. ¿Para qué me sirve? Bueno, Puede ver un descenso y puede indicar que tiene debilidad. Podría ser una necrohemorragia, ya, un descenso, pero más que un descenso es un ascenso. Es decir, el paciente tiene un hematocrito de 60, una hemoglobina de 16, está hemoconcentrado. Esa es la importancia, porque ha jugado mucho líquido. Es como una diarrea, ¿no? Te deshidrata, pero la sangre está hemoconcentrada, está espesa la sangre. Entonces eso mismo pasa en la pancreatitis. Tanto líquido ha perdido que su sangre está muy espesa. Entonces, lo único que tienes que mirar es el hematocrito. Para eso es decir, como en este caso, mira, ¿cuánto es el hematocrito? Está 49, 49%. Dice la hemoglobina de 15, está en 17, está hemoconcentrado. Este paciente está bajo mucho líquido. Este paciente ya te dices, si está bajo mucho líquido, ese es grave. Probablemente este paciente se va a comportar como grave. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia de esta partecita del hemograma, ¿ya? Ver hemoconcentración. ¿Veo esto? Grave. No veo esto, leve. Como una pacientita que tenemos, no había nada de esto, más bien bajó. Resulta bien también mejor que lo otro, ¿no? Excepto en la necrohemorragia. Después, ¿qué otras cosas más? Cosas que venir todo. El lactato sí es importante, ¿no? El lactato serio. No se olvide que el lactato que mide hipoperfusión tisular, ¿no? Si hay mucha extravasación, un poco de flujo sanguíneo en el impacto, lo generan en todo el organismo, y el metabolismo anaeróbico, ¿no? Por eso el lactato puede estar alto por hipoperfusión tisular. ¿Ya? Después de esto siempre le pidieron un examen de orina, todo eso, para ver etiología. Por ejemplo, acá el paciente, ¿qué le voy a pedir? Ver etiología. Perfil hepático, para ver perfil fosfatasa, carina, gamma, para ver si no está fluido, perfil glicémico, para ver otra etiología, calcio, para ver otra etiología, un poquito para ver también la parte biliar, ¿no? En este caso tenemos José gamma, es de etiología biliar, ¿no? De etiología era biliar. Entonces esto es lo importante, ojos acá. Pero miren los blancos cómo están. 18.008, 100. Esto es por inflamación y esto es por hemoconcentración. ¿Ya? ¿Las plaquetas tendrían que bajar? No, porque no tienen por qué bajarlas, no tienen por qué modificarse. ¿Ya? Pero sí, miren, aparte de tener inflamación, ya tienen callados del 2%. Este callado siempre traduce gravedad, chicos. Cuando hay callados, o es una inflamación severa o es una infección severa. Si ustedes revisan los criterios del CIR, dicen o callados mayor al 5%, o sea, pero también está diciendo inflamación. ¿Ya? Pero ojo, hay que buscar así poco, porque esto traduce más infección que inflamación. Hay que buscar el foco. Esto es importante. Miren, si la enfermedad pancreática, la pancreatitis, es una enfermedad inflamatoria, yo tengo que saber reconocer marcadores inflamatorios, es lógico. O sea, ¿cómo voy a poder medir la magnitud del proceso inflamatorio? Reconociendo marcadores inflamatorios. El primer marcador inflamatorio, ¿cuál es? La leucocitosis. Si hay leucocitosis, es por inflamación. Puedes decir, en contexto paciente es por inflamación y inflamación. La velocidad de eritrosedimentación, la primera, ¿es por inflamación? Es por inflamación. ¿Ya? La LDH, esta enzima es muy inespecífica. Si ustedes van a ver esta enzima en hemólisis, en hepatitis, siempre solo cuando se ve esto te dice algo agudo, ¿ya? La DH, pero no te identifica exactamente. Entonces, si hay pancreatitis, se va a la hepatitis. Si hay hepatitis, se va a la hepatitis. Es muy inespecífica la lactobacillus. Pero el principal marcador inflamatorio en la PC es, no se olvida, la proteína C reactiva es el principal marcador, es un ataque más aguda sistémico, ¿no? Sistémico, pero en el contexto de tu paciente, este te traduce gravedad. Este es importante. Y el otro reactante de fase aguda, que es importante que conozcamos, esto es la albúmina. Los dos cosas. ¿Cuál es el más importante, el positivo? La PCR. Y el negativo, la albúmina. Tengo que marcar así, o sea, la gravedad de evolución lo voy a ir marcando con esto, ¿no? Si la PCR va bajando, la inflamación va subiendo. Si la albúmina va bajando, para empeorar, ya va a empeorar. Eso los ataques de fase aguda. Bueno, acá esta son, justamente estamos revisando hasta qué punto la hipoalbuminemia puede ser grave. Dice, miren, cuando la albúmina está menor a 3.0 gramos por decilitro,
se correlaciona con formas graves. ¿Qué pasa en la pancreatitis cuando estos pacientes con pancreatitis aguda severa? Es como tiene un mayor respuesta inflamatoria sistémica, tiene aumento de la presión capilar, actúa capilar, hay hipoalbuminemia, hay disminución de SIDS, además de que hay hemodisminución. Por eso estos pacientes con la albúmina por debajo de 3.0, ojo, o te hacen un síndrome compartimental por la ciclitis pancreática, o te hacen shock, ¿no? Un shock distributivo. Entonces, la albúmina, chicos, siempre miran albúmina. Es muy importante. Acá vamos a ver qué más salió de acá, PPP, más bien, la glucosa, a mí la salida pasa igual, ¿no? Está elevada, 700, 1400, estamos con pancreatitis. Evidentemente veo acá, solamente que sí, puede ser justificar por colestasis esto, pero después el dedo también la gente está un poquito alta. Creo que ha habido más un poco de colestasis, el cálculo salió, pero después está normal para la pancreatitis. Este es la procálcito y siempre tienen que familiarizarse con la calcitonina. Porque le voy a preguntar en el examen, la procalcitonina alta, mayor a 10, en el contexto de la pancreatitis, ¿qué traduce? Si es de 0,5, ¿qué traduce? Solo inflamación. ¿Ya? Cuando es bajito es inflamación. Cuando es alto, o es inflamación. Siempre, familiarice con la proca positiva, proca negativa, proca positiva. Miren, la procalcitis. Mira, positiva, doctor, ¿pero cuándo? 0.5. Dice, alta posibilidad de respuesta inflamatoria, sí. Entonces puede estar solamente así bajito el después de inflamatoria. Pero si tenemos 5, 10, 15, 20, 18. Buscale foco, buscale foco. Este cuadrito que también se los hice me parece muy importante. Esto es lo que comentaron con sus pacientes. A mí, por ejemplo, en la práctica, y de eso se trata estas clases, ¿no? Porque esto lo pueden leer, ¿no? Esto que me interesa. Si yo sé la vida media, ¿para qué me sirve la sensible? Primero, ¿para hacer diagnóstico? Sí. Va a ser diagnóstico. Me permite hacer. Depende del tiempo de evolución. Ojo, ¿no? Depende del tiempo. Mientras sí, depende del tiempo. Una semana puede estar normal. Dos, ¿me sirve para qué? Para temporalizar, es decir, en qué momento de la enfermedad estoy, en qué fase de la enfermedad estoy. Como en este caso del paciente, decimos, pero doctor ya está en el quinto día, mira, el quinto día está normal. Claro, por su vida media está normal. Entonces, cuando yo veo esas cimas altas, por ejemplo, si estoy por encima de 1000, 2000, estoy en el primer día, de 24 a 48 horas. Es cuando hace ese pico, ambas esas. Pero después empiezan a crecer, miren, la vida se empieza a bajar. 5 a 7 día ya está normal. ¿Ya? Después la última en descender, dice, hasta 14 días. Pero he visto que hasta 7 días la glucosa también se normaliza. ¿Ya? Pero la literatura dice, no, esto más de 8, por ahí de 10 días, 7 días. Pero esto es importante para temporalizar. Lo otro, ¿tiene valor pronóstico las enzimas mientras más alto estén? No, no sirve para nada. Ya solo está viendo. Puede estar en 2000, 3000, se va a comportar igual, como leve, como moderado, como severo. No tienen valor pronóstico. ¿Ya? Hacen diagnóstico, te temporalizan, pero no tienen valor pronóstico. Eso es importante de la enzimas. La tomografía de abdomen. ¿A todos les debemos pedir tomografía de abdomen? No. ¿Por qué es importante? Si ese paciente, por ejemplo, la doctora le pedía tomografía, una tomografía no hay mayor cuadro clínico. Por ejemplo, si en la primera guardia de una guardia, tengo duda, no sé si es perforación o es pancreatitis, porque el dolor es interno, y la perforación de víscera que es igualito. Pero hay una cosita que me ayuda, la radiología de tórax, ¿no? Si hay su diafragma. Si no pudiera hacer nada de eso, podría hacer una tomografía simple, sin contraste. Sin contraste. ¿Ya? Ahora, si digamos he internado a mi paciente y no evoluciona, está mal, está como que no arranca, no mejora, a las 72 horas podría hacer una tomografía de contraste. ¿Ya? Más que para confirmar pancreatitis, es para descartar otras enfermedades. Por ejemplo, una vesícula necrosada, ¿ya? Otro cuadro que me sugieren. ¿Por qué? Porque si yo le hago el diagnóstico, le hago para la tomografía, no va a cambiar la conducta para nada. Voy a hacer lo mismo. O sea, no lo voy a operar, no voy a hacer nada. O sea, no me va a servir nada, digamos, solo me sirve para
aclarar el diagnóstico, para aclarar la evolución, pero la conducta, chicos, es la misma en la primera cita. No se hace nada la tomografía, no te sirve. Además, a las 72 horas se pueden hacer los neurólogos, dicen, pero doctor, las lesiones hemorrágicas sí se definen al tercer día. No las pide al 24, 48 horas, hay que esperar siempre 72 horas. Igual sería hacer a las 72 horas, o para pasar una fase a otra, al séptimo día sería lo recomendable. Pero les repito, no cambia con duda, no cambia para nada. La ecografía hemos hecho siempre, para ver pancreatitis, para ver vía biliar, principalmente. Pancreatitis con vía biliar normal o con vía biliar dilatada. Eso es lo primero que tenemos que ver. Esta es la radiografía. Abdomen, edema agudo de pulmón, gravedad, o puede estar ya un edema agudo de pulmón, ¿cierto? Síndrome de estrés respiratorio agudo. Esto es como asas centinelas, ¿no? Niveles asas centinelas, típico de pancreatitis. Quizás las veces sabemos, pero grave pueden ustedes a veces encontrar. Pero se mide la radiografía del abdomen y del tórax. Esto de los scores no se están utilizando, ¿no? Nuestros scores se siguen, ¿no? A veces son extemporáneos, la azúcar orgánica, unos a las 48 que se llaman pronóstico. Lo único que se está haciendo ahora en la emergencia de Pisadas, 24 de lunes, ¿ya? Donde te dicen SIX, más gramo, más derrame, más bono. Es el único que está utilizado en la emergencia, pero en la práctica ya no se los utiliza. ¿Ya? Bueno, el manejo que hemos dicho que vamos a hacer, agua, las tres A's. ¿Ya? Agua, analgésicos y alimentación. Como es un paciente, depende de cada paciente. Cada paciente tiene diferentes momentos. La alimentación. ¿Qué le vamos a dar de soluciones? Sí, que la cama. La siguiente, ¿por qué? Porque es antiinflamatorio. Es inflamatorio. ¿Ya? El objetivo de la hidratación, chicos, es fundamental en las primeras 24 a 48 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú haces bien las cosas acá, evitas esto. Evitas necrosis. Y la idea es evitar necrosis. Una adecuada hidratación evita hipertensión pancreática y necrosis. Por ejemplo, esta es una de las últimas guías, esto es lo que ha salido. Es parecido al requerimiento de líquido. Si lo multiplica, a ver, multiplica 1.5 por 70 por 24, ¿cuánto se multiplica? 1.5 por 70 por 24. Por 24. Para una persona de 70 kilos, ese es su requerimiento tiene que hacer el primer día. Si está en NPO, ya en NPO, puede estar con los vómitos, le tengo los requerimientos. Y 2.500 lo divides entre 24, le dices a 24, ¿cuánto es? 2.500 entre 24 a ¿cuánto sale? Sí, total. 105, sí, 100. Entonces tú dices así de la tarde, por favor, a mi cara, así, 5, 6 horas. Listo, nada más. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, si digamos que hubiera un poco deshidratado, perdido, dice, hacer un bolillo de 10 kilogramos de peso, pues 300 a 1.000 le pasa. Y después lo continúas con su infusión, ¿ya? Para 24 horas. Esto es lo que ahorita estamos manejando también. ¿Ya? Después, 1.5 hora. En pancreatitis, solo pancreatitis. Después, bueno, esto de la rútina, vamos a ver a la alimentación. Depende, pueden decir, la alimentación depende del momento de su vida. El primer día probablemente sea el empleo, tiene sí, pero siempre requiere dice, ahorita solo dieta completa sin grasa, ya no hay que alimentación progresiva, dieta completa sin grasa, ¿ya? Nada más. Si está con más de vómito, sonda nasogástrica, ¿no? Algunas veces sonda nasoyelunar, depende de cada caso. La pancreatitis grave en terapia, de entrada sonda nasoyelunar. ¿Por qué es importante alimentar? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la alimentación integral temprana? Evitar que la necrosis se infecte. O sea, si digamos, tú tienes una flora, porque cuando no lo alimentamos de manera temprana, hay proliferación de bacterias y hay translocación bacteriana, y al haber translocación bacteriana, las colecciones se infectan. Y la idea es mantener la necrosis, el loquiste, las colecciones estériles. Por eso es de ahora. Mientras más antes, menos infección de las colecciones. Por eso es una vez de dieta. Ahora es dieta temprana. 24, 48 horas dieta. De los analgésicos dependen. Ya, las 4 horas, PDN, pues tablets de
evolución de nuevo blanco depende del ingrediente. Y más nada, tratar la causa. Listo, no es difícil pancreatitis, es fácil. Listo, nos vemos en la próxima clase.